Buenas noches para todos. Vamos a iniciar la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Deportivo Triniense. Hola José, felicidades por esta victoria. Qué buena arranque está teniendo Triniense en este torneo de apertura y hoy un triunfo estratégico. ¿Qué fue lo que cambió en ese primer tiempo al terminar con la charla? Porque vimos un Triniense totalmente distinto en el segundo tiempo al que arrancó. Buenas noches. Yo creo que en el primer tiempo Olimpia nos hace el gol muy rápido, después nos dio espacio como para salir y jugar al contragolpe. Creo que caímos de por ahí la desesperación, el nerviosismo de atacar muy rápido también y así convierte Olimpia el segundo gol, ¿verdad? En el tiempo habíamos hablado de eso, de que teníamos que tener esa paciencia, seguir con el estilo de juego nuestro, tratar de estar más corto para filtrar los pases, para no dar esos pases libres. Y bueno, con el ingreso de Chiquito y Salcedo, que creemos que entraron de muy buena manera, Chiquito a forzar, que necesitábamos también alguien que pueda aguantar la pelota ahí con los dos centrales altos de Olimpia. Bueno, contento con los jugadores por el gran partido que se hizo. No es fácil lo que hicieron, ¿verdad? 2-0 abajo, ponerte entre a dos, que te empaten otra vez, y bueno, salir a buscar nuevamente, ¿verdad? Entonces muy contento y muy satisfecho con lo realizado por el equipo. Buenas noches, José Gustavo Aguilar para Deportes Total. Ganaron un partido tremendo, pero ¿cómo se sintió ahí abajo? Porque hubo muchas quejas del rival, muchas quejas con respecto al arbitraje. ¿Cómo se sintió ahí adentro del campo, José? Bueno, y como todos los partidos, ¿verdad? Se jugaban, creo que muchas cosas nosotros también queríamos seguir sumando. De por ahí también en el primer tiempo, pero jugadas que nos cortaron a nosotros, en el segundo tiempo también a Olimpia también, ¿verdad? Entonces, son de por ahí las situaciones que los referees también se pueden equivocar, entonces nosotros también muchas veces reclamamos. Y la esencia del fútbol, ¿verdad? Todos quieren tirar agua hacia su lado, entonces más bien yo creo que va por eso, por el partido. Yo creo que no hay que sacarle también en base a lo que fue el partido, un 4-3, donde creo que los dos equipos tuvieron su momento y bueno, contento con la victoria nuestra. Profe, ¿qué tal? Yo, Walter Ferrari para Deportes 1. Consultarle el tema arbitraje porque la conferencia de prensa del profe prácticamente eso atribuye quizás su derrota al arbitraje. ¿Cómo fue esa sensación que vio o lo que sintió dentro de la cancha? Porque del lado del Triniense recuerdo, por ejemplo, una acción que no sé si fue Román o quién iba mano a mano ya, y termina cortando la jugada del árbitro del partido sin darle de ventaja. Eso era un 0-0. Y a partir de ahí como que empezamos a ver qué tipo de arbitraje íbamos a tener en el partido, que termina sucediendo lo que sucede en el final. ¿Qué sensaciones deja el arbitraje? Y por otra parte, dar una vuelta a esta roca, porque ya lo hizo una fecha pasada, lo está volviendo a hacer, 4 goles, 8 en 2 fechas. ¿Qué sensación tiene sobre esto? Bueno, lo primero, yo creo que si vamos a hablar del primer tiempo, también me pareció un córner para nosotros un poquito antes del gol de Olimpia, donde los jugadores van a reclamar también, ¿verdad? Y así como está diciendo esa jugada que corta, y en el segundo tiempo por ahí también le cortó una a Olimpia, ¿verdad? No podemos decir que no también, porque sucedió también. Y después subieron jugadas por ahí también que, bueno, sí, por eso también nosotros sacamos afuera la pelota porque un jugador estaba golpeado y Olimpia no devolvió tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno busca siempre lo mejor para su equipo, reclamamos, los árbitros también son seres humanos, muchas veces nos toca a nosotros, no quiero decir que favorecer uno de otro equipo, pero para mí fue un lindo espectáculo, ¿verdad? Que es lo que tenemos que buscar siempre y bueno, tratar de ayudar también nosotros porque siempre reclamamos todo, ¿verdad? Y lo segundo, ¿verdad? Los 8 goles. No, y generamos, ¿verdad? Por ahí la apertura también generábamos mucho lo que hablamos con los jugadores y teníamos que tener más eficacia y tratar de convertir más porque siempre generamos, tenemos y no convertíamos y se nos está dando. Ojalá que podamos seguir por ese camino, ¿verdad? De convertir los goles y también estar un poquito más concentrados porque así como convertimos también creo que me hicieron goles por desconcentración. Profesor, ahora la cuestión para Roberto consultarle cómo se siente el plantel con este arranque de campeonato, 2 victorias, pero 2 partidos con mucha intensidad y sobre todo muchos goles. No, muy contento, la verdad que vienen trabajando muy bien.
hoy entró y inclinó el partido. Entonces eso es lo que tenemos que buscar de los jugadores, que estén todos de esa manera como está Chiquito en su día a día, para que cuando les toque puedan entrar y ayudar al equipo así como ese Chiquito. José, para analizar al final, ¿cómo siendo un profesional, como en tu caso, cuando se habla de errores arbitrales y no del trabajo de su equipo para ganar? No, la verdad que no quiero entrar mucho en ese tema, ¿verdad? Preocuparme por mi equipo, corregir yo los errores por ahí que cometimos también nosotros en los goles y tratar de potenciar la virtud de mi jugador, pero no quiero desmeritar lo que hicieron los jugadores en cancha ni tampoco hablar del rival. Profe, buenas noches, Richard Pitoni para Fútbol Algo Grande. Profe, no es casualidad que estén en donde estén hoy por hoy, 2 victorias, 8 goles, su equipo juega bien, una gran remontada en el segundo tiempo. ¿Cómo se explica todo eso? Esto no es casualidad. El técnico de Olimpia, su conferencia fue todo achaque hacia el arbitraje, dijo un arbitraje normal. ¿Cómo lo vio el partido y la calificación a su equipo? No, yo creo que el equipo jugó muy bien, ¿verdad? Por más que Olimpia nos convirtió temprano, nosotros creo que tuvimos la idea de juego, el estilo de juego que nosotros venimos trabajando hace años. Olimpia nos pegó salida de contragolpe, nos dio campo a nosotros para poder salir y bueno, el Triniense es trabajo, paciencia, tiene mucho que ver, como siempre digo, también la dirigencia y Johnny, que por ahí no siempre en el fútbol se gana, pero ellos valoran mucho el trabajo y ven lo que día a día hacemos, ¿verdad? Por eso yo creo que Triniense tiene ese estilo de juego, tiene jugadores profesionales por sobre todas las cosas, grandes personas que siguen creyendo en nosotros, con acierto y con errores que a veces tenemos también en cualquiera. Entonces, seguir por ese camino, ¿verdad? Trabajar, tratar de mejorar, corregir los errores y seguir potenciándose para dejar la Triniense lo más alto posible. Damos por